El invitado que tenemos hoy es uno de los delanteros más queridos y recordados de nuestro fútbol. Típico delantero que era rematador y vivía en el área pequeña, de esos que tanto echamos de menos. Jugó en el Real Oviedo y en el Málaga, previo paso por el Paris Saint-Germain. Estoy seguro que lo que viene por delante será una gran charla de fútbol. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! La nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y otra pedazo de entrevista que tenemos por delante porque la verdad que el invitado que tenemos es espectacular. Deli Valdés, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, muy buenas, muy buenas. Un Muy placer. buenas. Oye, que nada, que muchísimas gracias por acceder a la entrevista, que la verdad que cuando empezamos esto hace cosa de un año, no nos imaginamos que íbamos a poder estar hablando con gente como tú, así que muy agradecidos y con ganas de disfrutar este momento. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, hablar de fútbol, ¿no? Eso es lo que estamos, ¿no? Eso es, sí, hablar de fútbol, además hablar del fútbol que nos gustaba, que era aquel fútbol de finales de los 90, de principios de los 2000, que ha cambiado un poquito y además tocaremos un poco el tema porque tú jugaste en el Paris Saint-Germain y en el Málaga, que son equipos que por desgracia han cambiado bastante, así que bueno, tú tienes un poco las dos partes de las que hablar y un poco por empezar la entrevista, bueno, pues fue Darío Silva quien te recomendó a venir y que nos pasó tu contacto y la verdad que Darío te puso por las nubes, dijo que eras el delantero con el que más a gusto había estado en todos los equipos en los que ha jugado. ¿Tú también consideras a Darío el mejor compañero que has tenido en una delantera? Si yo hago un análisis de toda mi carrera, eh, diría que sí. Diría que sí porque yo jugué 3 años con Darío en el Málaga y la verdad que hubo una conexión del minuto 1 hasta que jugamos el último partido juntos con la camiseta del Málaga. Y yo esa conexión no la tuve en otro sitio. Sí, la verdad que él nos habló maravillas de ti. La verdad que, bueno, se notaba que os entendíais porque las temporadas que hicisteis en Málaga fueron espectaculares. ¿Quién hacía el trabajo sucio ahí? Porque eran los dos Da- bastante da- peleones da- y demás. yo creo que Darío era más rebelde, más peleón, más provocativo incluso, ¿no? Porque incluso provocaba mucho a los defensas contrarios. Eh, yo creo que hacía más el trabajo sucio. Bueno, pues bien, oye, esa ayuda que te llevaba y la verdad que eso. Así que nada, vamos a ver cómo está el equipo de Eli, que tenemos un montón de ganas de empezar, ¿vale? Ok. Pablo, ¿en Santander ya empiezas a trabajar, no empiezas a trabajar o qué pasa contigo? Sí, intentamos trabajar, pero aquí llueve, madre mía, esto del norte ya lo conocerá Deri Valdés de cuando estuvo en Oviedo, aquí no para de llover, puede estar así 2 semanas y así llevamos, con granizo incluido. Joder, madre mía, pero bueno. Ángel, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos de cumpleaños, pero no me podía perder la entrevista con este crack. Sí, la verdad que buen regalo, ¿eh? Nunca te imaginaste tener este regalo de cumpleaños, ¿verdad? Impresionante, no me esperaba. Y David, ¿tú qué? En tu línea siempre llegando tarde y todo igual, ¿no? La vida sigue igual. Sí, bueno, pero al final tarde, pero justo a tiempo, justo a tiempo. Nada, Y nada. además tenía muchas ganas de lo que nos viene por delante. Pues venga, pues vamos a ello, que la verdad que ganas hay unas cuantas. Así que, Deli, te va a lanzar la primera pregunta, Ángel, que se va a remontar a tus inicios, ¿vale? Ok. Bueno, Deli, pues a mí me gustaría remontarme, como ha dicho Guti, a tus inicios, pero tus inicios de verdad. Porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero tú tenías un hermano mayor que se llamaba Armando y que también era futbolista, y un hermano gemelo que se llama Jorge y que también es futbolista. Es decir, sois 3 hermanos y los 3 futbolistas. Y en Panamá, que es un país que, bueno, no tiene mucha tradición futbolística, y sin embargo saliste los 3 profesionales. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol, Deli? Bueno, Armando, que en paz descanse, digamos que fue digamos, para mí fue el que me empuja a mí a dedicarme al fútbol, porque él era mayor 3 años que yo y él empezó
destacándose en Panamá a nivel juvenil. La embajada de Argentina en Panamá le otorga una beca para estudiar en Argentina y jugar al mismo tiempo. Y entonces él sale de Panamá. En aquel entonces yo jugaba, aparte del fútbol, otro deporte que se practican muchos en Panamá, el baloncesto, el béisbol. Incluso llegué a hacer algo de atletismo también. Pero cuando él sale de Panamá, empieza a destacar. Entonces, digamos que yo empecé a apartar lo demás deporte y empecé a dedicarme al fútbol, ¿no? Para seguirles los pasos a mi hermana Juana. Prácticamente Entonces, es como yo empiezo. entonces seguiste la estela de tu hermano Armando, tanto tú como Jorge, ¿verdad? Y fuisteis a Argentina. Sí. Él sale en el año 84, por ahí, más o menos, 83, 84. Y luego, en el año 87, él me lleva a la Argentina. Para esa época no era normal que un panameño saliese al exterior por el fútbol, digamos, ¿no? Hoy es más normal porque ya han pasado muchos años, hay muchos futbolistas panameños que han salido en el transcurso de los años, pero en esta época era típico, ¿no? Y fue por esta vía, porque mi hermano me lleva a la Argentina, no fue por otro. Es que es muy curioso porque a finales de los 80 pues no había YouTube y no había el scouting que hay ahora en los clubes y demás. Y lo que tú dices, que un jugador panameño de un país que no tenía tanta tradición acabe jugando en Argentina, es curioso. Y jugaste además en el Nacional de Montevideo de Uruguay antes de dar el salto a Europa, ¿verdad? Al Cagliari. Sí, es cierto. Yo voy cuando mi hermano me lleva a la Argentina, yo voy a Argentino Junior. Yo tenía edad de categoría juvenil todavía. Estoy un año allí. Luego finaliza ya, digamos, mi etapa de juvenil. Argentino Junior no hace continuidad de mi contrato. Yo voy al Deportivo Paraguayo, una colonia de paraguayos en Argentina, donde tenía un equipo en la Divisional D, era la última categoría de fútbol argentino. Estoy casi un año, no finalizo el contrato porque Nacional de Montevideo, a final de ese año, que fue en el año 88, me lleva a Uruguay y es donde yo inicio mi carrera en Uruguay. Y como tú lo has dicho, tuve después de 4 años y medio allí, salto al fútbol europeo, ¿no? Voy a Italia. Y tus buenas campañas en Italia te valieron para jugar en el Paris Saint-Germain, donde recalaste para sustituir a Josh Waugh, que se iba traspasado al Milan. Y llegas a un Paris Saint-Germain que poco o nada tiene que ver con el concepto de club de los petrodólares que tenemos ahora. Y quería preguntarte en concreto por esa etapa y más en concreto por la Recopa que ganéis en el año 96, que hay que recordar que es el último título europeo de un club francés, esta Recopa del 96, del Paris Saint-Germain. Y me gustaría empezar por los cuartos de final, aquel partido que jugáis contra el Parma, el super equipo, al que nadie quería medirse y al que acabáis tumbando en esa eliminatoria. ¿Qué recuerdas de aquel partido contra el Parma? Muy cerrado, partido muy cerrado. Y además cerrado en los resultados y cerrado en lo que fue, digamos, los partidos en sí, muy disputado. El Parma tenía un equipazo, recuerdo el Parma, ¿no? Recuerdo en mi mente se me ven algunos jugadores en la cabeza, pero sí es cierto que en esta época, además, los equipos italianos eran los equipos más fuertes también en las competiciones europeas, siempre eran los equipos que destacaban e incluso casi considerado una de las ligas más fuertes también, ¿no? Pero sí recuerdo que fue una Recopa Europa que fue muy difícil y tuvimos la suerte de ganarla, ¿no? En la temporada 95-96. Tenía, fíjate, contaban sus filas con jugadores como Dino Bayo, Fernando Couto, Cannavaro y un conocido Stoichkov, que precisamente fue el que os marcó el gol en la ida y remontasteis en la vuelta con un 3-0. Luego en semifinales tumbáis al Super Depor de los Mauro Silva, Bebeto y compañía y llegáis a la final donde os medís al Austria de Viena y en este partido, pues en el minuto 11 al Rapid de Viena. Al Rapid de Viena, sí. Y en este partido, en el minuto 11 se lesiona la estrella Raí y entra sustituyéndole. ¿Qué recuerdas de aquel partido, de aquella final? Uy, lo que recuerdo,
el, el haber ganado un título en Europa, porque además el fútbol francés lo necesitaba también, el fútbol francés lo necesitaba y, y, y recuerdo que, bueno, lamentablemente tuvo que ingresar por la lesión de un compañero, ¿no? La lesión de un compañero, como en este caso, como tú lo mencionaste, Raí, y bueno, la suerte de estar en el campo, de vivir esa experiencia, que son únicas porque estar en una final de una competición continental y luego ganarla, estar allí, vivirlo, eso fue algo maravilloso. Hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. De hecho, tengo entendido que fue, vamos, hasta la previa del partido, que contasteis con Yannick Noah, el campeón de Roland Garros, para motivaros antes del partido y demás. Y bueno, hicisteis como una cena de confraternización antes del partido, salisteis. ¿Sabes toda la historia, ¿eh? Bueno, un poco. Aquí nos informamos antes de la entrevista. Y la verdad que creo que, bueno, que fue curiosa la noche antes de la final, ¿no? Sí, no la noche. Yannick Noah estuvo con nosotros días previos. Nosotros estuvimos en la frontera de Francia con España, en un hotel concentrado varios días, y él estuvo con nosotros en esa convivencia estos días previos a esa final, y en donde, bueno, la verdad que fue buena la convivencia que tuvimos con él, por las experiencias, también nos contaba mucho de las experiencias que había vivido en su carrera, y más que nada fue como un motivador para el grupo, ¿no? Y nos ayudó bastante, porque al final, cuando tú consigues los resultados, yo creo que todas esas cosas tienen influencia también, ¿no? En lo que consigues. Hablábamos antes de un nombre propio como es Raí, y me gustaría preguntarte precisamente por él. ¿Tan bueno era Raí? Un fenómeno. Era un jugador exquisito. No era muy rápido físicamente, pero de mente estaba 2 o 3 pasos por delante. Ya sabía perfectamente qué hacer antes de recibir el balón. La verdad que un jugador muy inteligente. Y después, como persona, mejor todavía. Y en el banquillo teníais al machote, a Luis Fernández. ¿Alguna anécdota que recuerdes de Luis Fernández? No, Luis Fernández, más que anécdota, sí, yo lo que puedo decir es que se sentía un futbolista más. Él se sentía como un jugador más. Recuerdo que muchas veces se metía incluso en los entrenamientos a compartir con nosotros un rondo, un espacio reducido, y también, a pesar de que ya era un exfutbolista, ya con mucho tiempo de haber dejado de jugar, tenía todavía su toque y su calidad, pero muchas veces los jugadores le entraban fuerte, y él se metía, y lo que yo recuerdo de Luis Fernández en los entrenamientos era eso, que él muchas veces le gustaba entrar en los entrenamientos con el grupo de jugadores, así que la verdad que muy bien la gestión que él tuvo con nosotros, porque se sentía un jugador más, y como entrenador era un gran motivador también. Y para finalizar esa etapa del Paris Saint-Germain, me gustaría hacerte una última pregunta. El año siguiente jugáis la final de la Recopa contra el Fútbol Club Barcelona, y en este partido vence el Barcelona con un gol de Ronaldo. ¿Qué recuerdas de este crack brasileño, de jugar contra él? ¿Era tan bueno era en el campo, vamos, como parecía afuera? Tal como se le decía, el fenómeno. Era tal cual. Era un jugador, a lo mejor, que en defensa no era que se metía mucho, pero era impresionante cada vez que hacía contacto con el balón. Era un jugador único, de esos que salen cada tanto, ¿no? Era un monstruo, la verdad que era un monstruo. Él mismo provoca la jugada incluso del penalti con Bruno Ngoti, que fue el que marcó el gol de la final en la Recopa anterior que ganamos, y Bruno Ngoti es que le comete el penalti, ¿no? Y el mismo lo marca. Al final perdimos este partido 1-0 también.
Pues ya has visto, Deli, que los deberes David los tenía hechos en la época del Paris Saint-Germain, repasada de arriba abajo prácticamente. Pablo te va a lanzar alguna pregunta sobre algunos jugadores. Sí, Deli, te quería preguntar, un delantero como tú, un delantero consagrado, con muchos goles por temporada, me imagino que hayas tenido defensas que te han hecho marcajes más que duros y férreos. ¿De toda tu trayectoria ha habido algún defensa que te haya impresionado en cuanto a seguridad y nivel? Es decir, ¿qué defensa es el que más difícil te lo puso? Si tienes algún recuerdo de alguno. Yo siempre digo que uno cuando está en un equipo y sobre todo varios años, se enfrenta a cada equipo 2 veces al año. Si está 2 o 3 años, tal vez lo enfrenta entre 4 o 5 veces porque seguramente algún partido te lo pierde, ya sea porque vas con tu lesión o por sanción o lesión, etcétera, etcétera. Y siempre vas a encontrar un defensa que te lo vas a encontrar varias veces durante una temporada. Puedes tener una tarde buena contra ese defensor, una tarde mala contra el mismo defensor en otro partido. Pero sí, yo recuerdo cuando llego al fútbol italiano, en pretemporada, jugamos un partido amistoso contra la Juventus. Ahí tenían a Julio César, el brasileño, tenían a Jürgen Kohler, campeón del mundo con Alemania en el 90. Y en Italia en esa época se marcaba mucho al 9. Siempre uno de los defensas centrales era un stopper, el otro era líbero. Y yo recuerdo que Jürgen Kohler era el que me marcaba en aquel partido amistoso en pretemporada. Pero en ese partido hubo algo mal del partido. O sea, hubo riña entre él y yo. Entonces la prensa creó más o menos como una rivalidad entre Jürgen Kohler y Deli Valdés, ¿no? Y yo recuerdo que lo enfrenté 2 veces en aquel amistoso, 2 veces en el campeonato, y nosotros jugamos la Copa de la UEFA ese mismo año. Y lo enfrentamos también 2 veces. Me enfrenté 2 veces. Me enfrenté 5 veces a Jürgen Kohler. Entonces, claro, desde la pretemporada, entonces se creó ese duelo Jürgen, Deli Valdés, etcétera, etcétera. Y yo creo que más o menos, simplemente por eso, por lo que se había creado en pretemporada a nivel mediático, más que nada, porque entre él y yo nunca hubo nada. Pero sí creo que fue uno de los defensas que yo recuerdo que sí me impresionó, su manera de defender, su manera de jugar, etcétera, etcétera. Pero luego también, a lo largo de mi carrera, también he tenido otros grandes defensores que he enfrentado y que han ido muy bien, como en alguna tarde a mí me ha podido ir bien también en contra, ¿no? Pero Jürgen Kohler es uno de los que más recuerdo. Taribo West, nigeriano, Sí. que jugó también en el Auxerre de Francia. Fernando Hierro, por ejemplo, que le enfrentaba en el Real Madrid. Cuando yo más o menos estaba por retirarme, empezó Puyol con el Barça, y para mí es uno de los mejores defensores de la historia en el fútbol. Y la verdad que uno tuvo la oportunidad de enfrentar a los grandes defensores, ¿no? En Italia, sobre todo cuando yo empezaba, también había Gaetano Chirea, Bergomi, Jürgen Kohler, Julio César, Bierkovic, Sí, muy buenos defensores. Coincidiste además en los años 90 que el calcio además era la liga más potente y las defensas eran las más duras. O sea que Maldini, Costa Curta, la verdad que defensas impresionantes. Me imagino, sí, no, la verdad que curtido estás. Sí, la verdad que vaya nombres que salen a la palestra y vaya defensas que has dicho, Deli, pero tú mojabas. Tú siempre mojabas y al final siempre tenías Sí, es goles. como yo comentaba, a lo mejor tenía alguna tarde mala con ese mismo defensor, pero en otro partido haberlo enfrentado 2 o 3 veces el mismo año, me tocaba tener una tarde buena. Yo, por ejemplo, con el Jürgen Kohler, recuerdo en pretemporada yo marco gol, en el campeonato marco gol, en la Copa de la UEFA marco gol también, pero hay partidos en el que no he marcado y él ha tenido una buena tarde porque, como yo os decía,
en Italia en aquella época era el 9 y el stopper. A ver qué hace el 9 y a ver que si yo no marcaba era porque Sí, sí, sí. estuve bien marcado, bien custodiado todo el partido. Entonces, y si llegaba a marcar, bueno, tú sabes cómo es mediáticamente. A lo mejor marco, no hago nada todo el partido y en minuto 88 toma, gol. Sí, sí, sí. Entonces destaca el delantero. Y yo creo que no debe ser tanto así tampoco, ¿no? Porque a lo mejor he tenido una noche o una tarde que no he marcado y sin embargo futbolísticamente estuve bien en el partido. Pero Sí. a nivel individual siempre van a destacar el que Belly no marcó, pero Sí, fue bien custodiado, etcétera, etcétera, ¿no? es el problema que tenéis los 9 es que al final son los números los que cuentan independientemente de lo que hagas, pero bueno. Esa es la peor posición, delantero, centro y el portero. No, eso no pueden Sí, fallar. eso no puede Eso no fallar, puede está claro. Pero bueno, y nada, Se nota mucho. acaba tu época de Italia y llegas a la Liga, llegas al Real Oviedo y ahí David tiene algo que recordarte. Sí, cuando Darío Silva te retó a venir al programa, se me vino a la cabeza tu imagen celebrando un gol con la camiseta del Oviedo y un teléfono móvil de los de antes en la oreja. Era un 20 de diciembre del 98 y el Oviedo vencía 1-0 al Real Madrid con un gol tuyo. ¿Qué recuerdas de este partido? Bueno, yo recuerdo que ya la manera de cómo festejar el gol estaba pactado con el fisioterapeuta Francisco López, que era Paco, el fisio nuestro. Y yo le dije, bueno, mira, el teléfono móvil, bueno, si yo voy a marcar, pues quiero que me lo des y quiero fingir una llamada telefónica y nada, para una manera distinta de festejar un gol. O sea, eso es lo que yo recuerdo de aquel partido, que era víspera de un 20 de diciembre, víspera justo de Navidad. Uh-huh. Porque aparte de esta celebración, yo me acuerdo, las celebraciones de Deli Valdés eran, la mayoría de ellas eran celebraciones de estas de las que gusta ver de vez en cuando. ¿Te gustaba celebrar goles así de una manera curiosa, no? Sí, sí, de repente algún gol, algún festejo me quitaba una camiseta y debajo tenía la misma camiseta y la tiraba al público, o sea, porque yo recuerdo que incluso ya cuando yo lo hacía eso, era cuando ya salía que no te podías quitar la camiseta y no era una tarjeta amarilla, entonces yo lo que hacía era ponerme la misma camiseta 2 veces y festejar un gol, regalar una camiseta al público y tener la misma camiseta por debajo, o sea, distinta manera de festejarlo. O sea, no festejaba a lo mejor el gol siempre de la misma manera, no sé. Uh-huh. ¿Y cuál era tu secreto para hacerle tantos goles al Madrid? Porque hay que recordar que al Madrid le metes 7 goles en 12 partidos que juegas contra ellos. No, simplemente se daba, no era que había algo especial, ¿no? Simplemente era porque, bueno, se me daba bien el Madrid, tanto con la camiseta del Málaga como la camiseta del Oviedo, o sea, nada especial, simplemente era el club que mejor se me dio. Yo creo que con el Barça también, el Valencia, más o menos por ahí, 6 goles, por ahí, 7 goles. Eran los equipos que mejor se me daban, tal vez. Eso y que entiendo que el Tartier en su momento arrimaba al hombro también, ¿no? Empujaba al equipo. Sí, el viejo Carlos Tartiere, el antiguo Carlos Tartiere, sí. Recuerdo que era un campo pequeño, pero era como una bombonera, cerradito y siempre cuando jugábamos en ese campo era estadio lleno y el público empujaba y apoyaba mucho. Pero luego pasas al Málaga, que con el Málaga, bueno, pues con Darío Silva coincidiste, hablamos un poquito con él y demás, pero bueno, no sé qué se siente después de tantos años que siga siendo el pichichi histórico del club. Bueno, el Málaga ha estado en los últimos años más en segunda división y va a ser más difícil que eso lo superen, pero sí me sorprende que después de muchos años, ¿no? Porque yo me marcho del club, el Málaga sigo 1 o 2 años más en primera, va a segunda, luego vuelve a primera y va a estar unos cuantos años y sí, sorprende porque claro, han pasado muchos años que yo he dejado el club, ya yo dejé
En el año 2003 yo me marcho del Málaga, ya 18 años, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Pero eso lo van a superar. Cuando el Málaga vuelva a primera, eso lo supera, que tampoco es una cifra, wow, 38, 39 goles, ¿no? Que Bueno, oye, son fácil de superar no es, que han pasado por allí Van Nistelrooy, ha pasado Saviola, ha pasado Roque Cruz, han pasado muy buenos delanteros. El Málaga está en Champions y ahí sigues tú como líder, así que eso es que algo hiciste bien. El otro día, Deli, repasábamos con Darío Silva la anécdota en la que en su partido de despedida del Málaga llega al hotel y te encuentra a ti con fiebre en la cama y se encuentra con que tiene que jugar el partido. Bueno, se la lía hasta aquel día. De hecho, creo que él no iba a jugar, me parece. Y al final, sí. No recuerdo contra eso quién, nos no sé si era decía, contra el que Sevilla. contra No el sé si era Sevilla, contra el precisamente, que fichó después por el Sevilla él, pero él no iba con idea de jugar ese partido. Le habían dado Sí. permiso para salir un poco a despedirse de la ciudad Sí, sí. y resulta que Deli Valdés se la lió. Siempre fue. Y jugó y le fue muy bien. Le fue muy, muy, muy bien. Darío era así, Darío era un fenómeno. Era un fenómeno. Pero sí, yo recuerdo que él no iba, eso sí, lo que yo recuerdo es que él no iba a jugar ese partido, no estaba para que él jugase el partido y tuvo que jugarlo, porque no quedaba otra. Y le fue bastante bien. Sí, 2 golitos, se echó al Sevilla de la UEFA y luego el año siguiente fichó por el Sevilla. Por el Sevilla, sí, sí. Por el Sevilla, pero no pudo jugar la UEFA porque él mismo le sacó. Pero bueno, y nada, y un poquito por ver quién es Deli Valdés ahora y a qué dedicas el tiempo libre, como diría la canción, Ángel te va a hacer alguna pregunta. Sí, Deli. Cuando terminas con el fútbol, pues tienes vocación de entrenador y llevas pues ya como 10 años en los que has sido entrenador de la selección de Panamá y de algunos equipos de Panamá, de El Salvador, en las categorías inferiores del Málaga, llegando hasta el filial del Atlético Malagueño. Y bueno, y cuéntanos un poquitín de todos los entrenadores que has tenido, pues Luis Fernández, hemos hablado de Luis Aragonés, también Washington Tavares, que está de actualidad porque después de 15 años ha dejado ya a Uruguay. Y bueno, es un poquitín el entrenador que te inspiró, ¿verdad? Sí, bueno, Washington Tavares, yo lo tuve 2 años en mi carrera, lo tuve en el Cagliari, el segundo año en Italia y después en el Oviedo, el primer año en el Oviedo. Yo estuve 2 años y bueno, también siempre digo que fue uno de los que me inspiró a mí a querer ser entrenador, ¿no? Tú cuando decido ser entrenador un poco tiene que ver eso, ¿no? Las experiencias vividas con Óscar Washington Tavares en mi carrera y después, sí, al final cuando yo estoy terminando mi carrera futbolística es cuando yo tomo esa decisión, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ser entrenador y bueno, llevo más de 12, 13 años entrenando, ¿no? Así como han comentado, he estado después de haber dejado, empezó con categorías menores de selecciones juveniles en Panamá, clasificó una selección sub-20 al Mundial de Canadá 2007, luego voy a trabajar 2 años con el Málaga en primera división, cuando era presidente Fernando Sanz, trabajo con Tapia el primer año, luego con Juan Ramón Solís, Juan Ramón López Muñiz en el Málaga. Y aquí vengo a la selección, tuve 3 años en el proceso de Brasil 2014, luego, bueno, juvenil del Málaga, filial, también tuve en un club en El Salvador. Mi última etapa fue el primer semestre de este año con el Tauro aquí en Panamá. Y bueno, eso es lo que ha sido mi carrera, más o menos como entrenador, ¿no? Entonces, ¿ahora mismo estás libre, Deli? Sí, yo este último semestre, yo me comprometí con el Tauro el primer semestre, luego este último semestre no he podido porque yo tenía unos compromisos ya de temas personales
Y ahora estamos ya viendo posibilidades para ahora, para diciembre, si sale algo, ya sea en Panamá o fuera, pero estamos esperando algunas opciones. A lo mejor te vemos por Europa entonces entrenando. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estamos ahí conversando con la gente que me está más o menos llevando y casi con seguridad que en diciembre puede salir algo. Bien, pues nos alegramos mucho. Te veo que estás en forma. ¿Entras en los rondos como Luis Fernández? Ahora mismo yo estoy jugando, a veces juego Liga de Veteranos para mantener un poquito la forma y eso es lo que me mantiene más o menos en forma. De hecho, hace 4 semanas más o menos que terminé una liga de veteranos, más o menos 4 semanas. Y ahora había dejado, después de estas 4 semanas, hace como 2 semanas que dejé de jugar y luego de hacer ejercicio, quiero decir, y ahora empecé otra vez con la rutina de ejercitarme un poco. Sí, pero vamos, estás para debutar, Deli. Estás para debutar, se te ve bien. Y oye, una cosilla atrás, pues, me causa curiosidad. ¿Qué tienes? ¿Todos los trofeos que has ganado? ¿Un poco palmarés? ¿O qué cosillas tienes detrás? Porque veo botas, balones, trofeos. Bueno, sí, trofeos individuales, ¿no? Hay colectivo, por ejemplo, ahí está la mini copa que te dan de la Recopa de Europa, ¿no? Cuando ganamos con el Paris Saint-Germain. Aquí está una réplica, ¿no? de la Recopa que ganamos. Y después son todos trofeos individuales, botas individuales, de goleador, de máximo goleador en los distintos equipos donde he estado. Y algunos campeonatos que he sido goleador también. De Uruguay, por ejemplo, fui 2 veces goleador, máximo goleador de la liga, y entonces algunos trofeos individuales más que nada. Y reconocimiento también, ¿no? Tengo del otro lado también tengo reconocimiento. Sí, lo tienes bonito ahí con el escudito de a quién pertenece y demás. La verdad que Sí, es súper chulo. sí, de hecho tengo en los escudos de los equipos donde yo he jugado. Está el del Cagliari, el del Paris Saint-Germain, el de Oviedo, aquí tengo el del Málaga, arriba la selección de Panamá, Nacional de Montevideo, el Árabe Unido y el Deportivo Paraguayo. O sea, los equipos donde yo he jugado, por lo menos tenemos un recuerdo del escudo, ¿no? Representativo, ¿no? De los sitios donde he estado. Bueno, Deli, pues hasta aquí la parte de la entrevista. Vamos ahora nada con 3 juegos muy rápidos que te van a encantar, ¿vale? El primero te lo va a contar Pablo. Sí, Deli. Yo te voy a decir una serie de nombres propios y tú me los tienes que intentar definir con una palabra, si lo consigues, ¿vale? Ok. Empezamos. El primero. Bernard Lama. Bernard Lama. Uf. El gato. Era un gato. Con una sola palabra. Me parece que podía matizar sobre Bernard Lama muchas cosas, pero era un gato. Yo no sé, le tiraban desde a 5 metros unos bombazos que era capaz de agarrar el balón. Así, impresionante. El gato. El gato. Perfecto. El siguiente. Patrice Locó. Patrice Locó. Era goleador. Perfecto. El siguiente. Joaquín Peiró. Un señor. Bien. Seguimos con el siguiente. Leonardo. Un crack en todos los sentidos de la palabra. Como persona, inteligente, gran futbolista, un crack. Muy bien. Siguiente, Fernando Sanz. Este es mi hermano blanco. Mi hermano. Él dice que es mi hermano, yo soy su hermano negrito y yo digo que es mi hermano blanquito. Es mi hermano. Esa ha sido buena. Vamos con otro Fernando. Fernando Vázquez.
Cuando yo me relaciono, yo, Fernando Vázquez, Deli Valdés, para mí fue especial. Fue un entrenador para mí muy especial. Muy bien. Ese yo recuerdo que yo había marcado 9 goles en la temporada, o sea, en la temporada, el primer año con el Oviedo. Él llega en la siguiente temporada y yo él se reúne con, sí, nos reunimos él, el presidente y yo, no sé si había otro jugador. Él quería sentarse, no sé, hablar conmigo. Y se sienta y me dice, vas a marcar 20 goles este año. Y yo, tenía que ser Real Oviedo, no Real Madrid. y marqué 20 goles. Yo digo que yo marqué 20 goles esa temporada, incluso 21, porque a mí me anotaron, en la liga me anotaron 19 nada más. Pero porque yo marqué, y a mí me anotaron un gol contra el Bilbao, y yo había marcado 2, y solamente me adjudicaron 1. Fíjate. Y creo que, Sí, no, por eso, te le pusimos por eso. Y creo que marqué un gol también contra el Betis, me parece. Que evitaron falta, y yo, ¿falta dónde? No hubo falta. Pero yo, a mí me ha marcado 21 goles. Y marqué 20 goles con Fernando Vázquez. Sí, te saliste, la verdad que te saliste con él. Te voy a decir otro nombre más, que ya terminamos. El siguiente es Nicolás Anelka. Nicolás Anelka, especial. Perfecto. Y por último. Anécdota. Sí, dime. No, de Nicolás Anelka, cómo él se va al Arsenal. Él estaba en el Paris Saint-Germain cuando él se va al Arsenal. Estábamos concentrados. Nosotros cuando jugamos con el Paris Saint-Germain en aquella época, nosotros no concentrábamos cuando jugábamos en casa. Cuando jugábamos fuera de casa sí viajábamos el día anterior. Y recuerdo que íbamos a jugar, no recuerdo en qué campo, fuera de país. Y él era donde él empezaba. Y Nicolás Anelka empezaba a tu primero ya paso y ya empezaba a concentrar con nosotros, con el equipo. Y viajamos y estábamos concentrados. Cenamos al día siguiente para desayunar, almorzar. No me acuerdo que Nicolás Anelka había desaparecido. Desapareció. Y se lo había llevado al Arsenal. Así fue como se fue al Arsenal. En una concentración del Paris Saint-Germain. Así desaparece Nicolás Anelka, no lo vimos más. Yo no lo vi más. Y entonces empezaron a comentarme. Yo no entendía mucho francés, me empezaron a comentar, no, que desapareció. ¿No? Y a ratito ya, no, que se lo llevó el Arsenal. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede llevar a un jugador así o irse un futbolista así estando concentrado? Yo esto no lo llegué a entender. Fíjate, con lo que cuesta llevarse ahora Mbappé, madre mía, lo fácil que era antes llevarse un jugador del Paris Saint-Germain. Y nada, te voy a decir el último nombre, a ver si me le sabes definir con una palabra. Deli Valdés. Deli Valdés. Es más difícil que yo puedo hablar de mí mismo, ¿no? Que yo me considero normal. Una persona normal. Sencilla, bueno, normal. Y de trato agradable, o sea, que en el sentido... Perfecto. Yo me considero una persona normal. Perfecto, pues nada, aprobado, ¿no, Pablo? Sí, sí, la verdad que sí. Me ha sorprendido lo de Leonardo, que debe ser un crack en todos los sentidos, por lo que nos ha contado. No, sí. Además, es una persona muy inteligente, muy inteligente. Debe ser muy parecido también a Fernando Sanz, que también se mueve por buenos sitios y son gente, yo creo que inteligentes y que valen mucho. Sí. Sí, la verdad que luego han hecho carrera por fuera y bueno, pues Leonardo, no tiene mucho sentido. Creo que está ahí en el Paris Saint-Germain, ¿no? Está Sí, claro. Es lo que iba a decir, que en Barcelona no creo que no tiene muchos amigos ahora mismo, pero vamos, que un fenómeno. Y nada, te va a contar David el siguiente juego, a ver si te gusta, Deli. Sí, este juego consiste en una serie de preguntas cortas. Yo te pongo la pregunta corta y tú me la rematas.
Vamos allá. La primera pregunta va sobre la salsa del fútbol, los goles. Te voy a nombrar 2 equipos rivales y me gustaría que me recordases cómo fue un gol que les hayas marcado. El primero de ellos es el Valencia. Recuérdame un gol que le hayas marcado al Valencia. Bueno, que recuerdo, y que yo creo que mucha gente recuerda el de Chilena. No. El de Chilena jugando en la Rosaleda. El de Chilena. Fue un auténtico golazo ese. Sí, sí. Además, en aquel partido haces un hat-trick. Ganáis Sí, al Valencia 3-0 y le mete los 3 goles. Ujú. ese partido, sí. Y el otro gol que le hayas marcado a otro equipo rival sería al Peñarol. ¿Qué gol recuerdas haber marcado al Peñarol? Peñarol, el de la final del 92. Si recuerdo uno, es ese, el de la final del 92, porque ese fue el que ganamos el campeonato y además para los hinchas de Nacional, sobre todo, eso es especial. Sí, te preguntaban en concreto por ese gol porque sé que fue especial, que os dio la liga y además fue un golazo también. Cogiste el balón ahí en la frontal, te fuiste de 3 defensas, del portero, Uh-huh. un auténtico golazo del bueno de Livalde, sí, sí. Vamos con la siguiente pregunta. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Bueno, que recuerdan mis compañeros. Depende. El pana. El pana. El pana, el pana. En Uruguay me decían el panagol, pero más bien la prensa, ¿no? Eso me bautizó la prensa así. Pero más bien el pana sí, más o menos, sí. Muy bien. La mayor bronca que recuerdes en un vestuario. Mayor bronca. De esas que el partido no sale como el míster espera, llega en el descanso y monta en cólera. ¿Alguna sí que recuerdes? Si te viene alguna a la mente, ¿eh? En un vestuario. Puede ser fuera también, en un entrenamiento. No recuerdo si en un vestuario, pero sí, bueno, sí, he tenido, no yo, pero sí he visto o he vivido alguna bronca en algún entrenamiento, alguna pelea de algún compañero, sí, o sea, en algunos equipos que he estado, pero sí, bronca, sí he visto una vez a Peiró, una vez, pero pero no por un entrenamiento, sino porque en una concentración nos quedamos a tratar de jugando al póker, siempre nos quedamos a tratar de jugando al póker y él una vez entra en una habitación donde jugábamos al póker y había un jugador que fumaba y empiezan a volar cigarrillos por aquí, cigarrillos por allá. Y nunca vi a Peiró como esa noche y al día siguiente. Seguía la bronca. Vamos. Bueno, eso es lo que recuerdo, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Mira, la siguiente pregunta va un poco relacionada. El compañero más fiestero. Fiestero. Darío Silva se lleva la palma. Se lleva la palma. Esta era fácil. Ese era un fenómeno. Ese iba de fiesta, pero al día siguiente. Bueno, de hecho nos habló de un cumpleaños que duró 3 días. Nos habló de un cumpleaños que ha durado 3 días, así que... el campo rival que más intimidaba. Uf. He jugado en campos difíciles, complicados. Sí, lo sé, por eso te lo digo. Que más intimidaba. Es que también he jugado. Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque a lo mejor el entorno antes de jugar el partido, el entorno. Nada, pero una vez que ya tú entras al campo, ahí no te intimida nada. Ya juegas el partido y te olvidas lo que estás del entorno. Pues yo he jugado partidos en Copa Libertadores en campo que tú dices, wow, de aquí no salimos vivos antes de empezar el partido. Pero sin embargo, luego una vez que ya empieza todo, incluso Copa de la UEFA contra la AEK, cuando fuimos a jugar con el Málaga, recuerdo el ambiente afuera, digo, mamma mía, que esto acá, pero luego empieza el partido y no pasa nada. Pero
Pero luego cuando tú vas y dices al Bernabéu, ese campo intimida, ¿no? O sea, es muy relativo eso, ¿no? Es muy relativo porque Sí, sí, sí. es un estadio grande, es una bombonera, cerrado, porque intimida más que, por ejemplo, el Nou Camp, ¿no? Porque el Nou Camp es más abierto, más... Y el Bernabéu es un campo que intimida para mí, ¿no? En ese sentido, sí, pero una vez que empieza el partido, ya olvídate de lo demás, tú estás en lo tuyo allí dentro y ya está. ¿Y una comida preferida que recuerdes de Oviedo y otra de Málaga? Bueno, de Oviedo, la fabada, ¿no? Que es lo típico de Asturias, con su sidra pero en línea general yo creo que más allá de la fabada, no solamente en Oviedo, sino en el norte de España la gastronomía en el norte es espectacular, de las mejores del mundo para mí. Y después en Málaga, los boquerones, ¿no? Tu pescadito en la playa. Yo lo que recuerdo así de gastronomía, de un sitio y de otro, es eso, ¿no? Que es más o menos la cosa más sobre todo típica de ambos sitios, ¿no? Muy bien, pues yo creo que la probamos, Diego. Yo creo que está aprobado y además ha hecho una referencia a la gastronomía de nuestra tierra, así que, Sí, está aprobadísimo con nota ya. Sí. Bueno, Deli, te cuento el último, ¿vale? Es simplemente unas frases a las que le falta el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Lo mejor que me ha dado el fútbol fue... Lo mejor que me ha dado el fútbol. Es que yo digo que no el fútbol, la vida, mis hijos. Yo no pongo el fútbol, yo pongo a mis hijos siempre por delante de todo. Vale. ¿El compañero que más me ayudó en el mundo del fútbol fue? En ese sentido tuve muchos compañeros que... Yo tuve, por ejemplo, Raí, cuando llegué a Francia, y cuando yo llego a Málaga, por ejemplo, Darío Silva también. Raí, Darío. Vale. Eso. De mi época de futbolista, me arrepiento de... De nada. Yo creo que no me arrepiento de nada. Yo creo que si volviera a ser futbolista, me hubiese gustado volver a vivir lo que yo viví como futbolista. Vale. No me arrepiento de nada. Al Deli Valdés de hace 20 años le diría que... De hace 20 años. Joder, que hace 20 años tenía 34 años, ¿eh? yo tengo 54 hoy. O sea que... Al Deli Valdés de hace 20 años. Yo le diría a Deli Valdés hace 20 años, gracias. Perfecto. Gracias por todo. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... ¿Mi experiencia? En el Bigote de Abadía. En el Bigote de Abadía. Que es el programa en el que estamos. Ok. Mi experiencia ha sido espectacular, ha sido muy buena, muy bonita. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. No, muy bien, de verdad. Para nosotros ha sido también muy cómodo y muy ameno, o sea que muy agradecidos, Deli. Y vamos con la última. El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Es que tenía dos en mente. Y... Coque Contreras. Genial, perfecto. Perfecto, portero que coincidiste con él en Málaga, si no me equivoco, ¿verdad? En Málaga, 3 años también con él en Málaga. Y además ha pasado por bastantes equipos y tal, o sea que... Sí, él pasó por varios equipos. Sí, por Madrid, por Málaga, Pablo. Madrid, sí, Málaga, Betis. Sí. Genial. Estuvo en la selección, de hecho él fue al Mundial en 2002 por aquella... Justo. El accidente que le pasó a Cañizares, ¿te acuerdas, no? Con la Colonia, sí. Sí. Pues ese tendrá anécdota para contar. Pues nada. Oye, nosotros encantados de charlar un rato con él y la verdad que, oye,
que si es como mínimo tan agradable como contigo, seguro que va a ser una entrevista espectacular, o sea que genial. Hablamos para ver cómo contactamos con él y lo dicho, Deli, que vamos, que por nosotros ha sido un placer, ha sido una experiencia muy buena, muy bonita y muy agradable y nos lo hemos pasado genial. Así que lo dicho. Yo le tenía Enhorabuena. te tenía por crack en el área, como vamos, un rematador puro y nato, un crack, y como persona eres otro crack, Deli. Gracias, gracias. La verdad que de verdad me lo he pasado muy bien, muy bien. Perfecto. Es que da gusto hablar así, de manera natural, con una conversación, está bien. Sí, a ver, nosotros al final lo que te comentaba un poco antes de la entrevista, que son, o sea, no es una entrevista al uso de que puedas encontrar por ahí, al final es una charla de fútbol, nos gusta conocer el fútbol de antes, recordar muchas cosas del fútbol de antes y aprovechar que os tenemos a vosotros para conocerlos un poco más de dentro, que la verdad que es una oportunidad única y nos gusta charlar de fútbol con gente que ha vivido el fútbol, que bueno, que es en lo que consiste, así que un auténtico placer, Deli. Gracias, ha sido un placer, de verdad ha sido un placer, un enorme placer. Perfecto. Pues nada, lo dicho, para cualquier cosa que necesites, aquí está el bigote de Abadía, ¿vale? Gracias, un placer. Un abrazo muy grande Saludos. desde España. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Chao, Hasta chao. luego.